Nunca pensé que aquella noche de finales de primavera, con la brisa del Atlántico acariciando los balcones de la vieja mansión, acabaría convirtiéndose en el incendio que consumiría cada una de las certezas que mi familia había construido durante más de 3 décadas. Me llamo Diego Hammond, tengo 33 años y hoy voy a contar la historia de cómo la celebración del compromiso de mi hermana Paula se transformó en el escenario perfecto para desenterrar un secreto familiar tan corrosivo que, al revelarlo, terminé preguntándome si, en mi afán de justicia, no había escupido encima de mis propios recuerdos de infancia. Un brindis cargado de pólvora. Paula llevaba 4 años viviendo en Londres cuando nos anunció que se casaría con Andrew Collins, un abogado que lucía más pulido que una copa de cristal francesa. Mi padre, Arturo Hammond, heredero de un emporio pesquero que empezó con apenas 2 barcos de madera y terminó con una flota de acero surcando media Europa, organizó una fiesta abrumadora: 200 invitados, mesas dispuestas en forma de herradura sobre una terraza iluminada por más de 15 candelabros antiguos y un cuarteto de cuerda que amenizaba el anochecer con valses vieneses. Desde el primer instante supe que aquella velada sería el disparo de salida de mi venganza. Llevaba casi 2 años investigando, revisando carpetas polvorientas y transcripciones bancarias, reconstruyendo los pasos administrativos que, hacía exactamente 20 años, habían llevado a la quiebra de la fábrica de conservas que mi madre fundó cuando aún era una recién llegada a la ciudad. Nos aseguraron que la bancarrota fue fruto de la mala fortuna y las marejadas económicas. Yo tenía apenas 13 años y la explicación se me quedó grabada como un dogma. Sin embargo, algo en la tersa sonrisa de mi padre aquella noche, la inalterable seguridad con que describía el futuro, siempre me pareció una pieza desajustada en aquel puzzle familiar. Cuando los invitados chocaron sus copas de champán bajo un cielo plagado de estrellas, pedí la palabra. Antes del postre, dije, levantando la copa, necesito dedicar unas palabras a mi hermana y, sobre todo, a la verdad que nos une. Mi padre me miró con la tranquilidad de un hombre que cree haber borrado su rastro. No sospechaba que yo estaba a punto de iluminarlo con el cañón de mi proyector portátil. El descubrimiento en la biblioteca secreta. 10 días atrás, volví a la mansión por un pretexto nimio: recoger unos portarretratos que mi madre solía colocar sobre la repisa. Aproveché la ausencia de Arturo para hurgar en su biblioteca privada. Tras mover un atlas marítimo, noté una corriente de aire. Empujé la estantería con el hombro y descubrí una puerta oculta. Dentro, una habitación apenas más grande que un armario, sin ventilación, con un archivador metálico y sobres lacrados. La linterna de mi móvil iluminó un manojo de carpetas, balances firmados por mi padre, órdenes de transferencia a cuentas en Suiza y Panamá, correos impresos que demostraban que aquella quiebra por mala suerte había sido en realidad una fuga de capital orquestada. Mi madre nunca supo que las mismas ganancias que debían mantener a flote su fábrica se desviaban a un fondo opaco con el nombre de Golden Beacon Investment. Leí las cifras con el corazón latiendo a golpes secos. 7 millones de dólares evaporados en poco más de 2 años, 3 empresas fantasma, un fideicomiso a nombre de una mujer desconocida. En la última página aparecía la firma estilizada de Arturo, tan nítida como cuando firmaba mis boletines de calificaciones. El shock no me duró más de 10 segundos. La rabia llegó enseguida. Necesitaba exponerlo delante de todos, romper la coreografía familiar de sonrisas estudiadas.
El enfrentamiento. Regresé a la fiesta con el proyector en mi maletín. Cuando todos aguardaban el postre, un pastel de fresas traído desde una pastelería francesa, conecté el cable HDMI a la pantalla instalada para mostrar fotos de la niñez de Paula. Padre, dije con voz firme, ¿reconoces estos balances? La imagen se proyectó sobre la pared de piedra. Cientos de números danzaron sobre los rostros de los invitados. Transferencias, sellos bancarios, firmas notariales. Arturo frunció el ceño, se levantó despacio y se acercó a la pantalla. Son falsos, musitó. No, lo contradije. Son la prueba de que desviaste el dinero de la fábrica de mamá. Durante 20 años hiciste creer a la familia y a los empleados que fue la tormenta del mercado, cuando la tormenta la provocaste tú. Los murmullos se convirtieron en un oleaje de murmullos. Paula, en mitad de la terraza, se llevó la mano a la boca, perdiendo el equilibrio. Andrew la sostuvo por la cintura, incapaz de articular palabra. Tomé aire y disparé el golpe final. También descubrí a nombre de quién estaba el fideicomiso. No era una desconocida, padre. Era la señora Elena Vargas, tu socia y amante. Ella recibió el 30% de ese dinero. Un silencio compactó el aire. Vi cómo el cuello de mi padre se teñía de un rojo enfermizo. La escalinata del derrumbe. Paula corrió hacia la escalinata que conducía a los jardines. La seguí para evitar que se desplomara. «Nos arruinaste», sollozó, aferrada a la baranda. «Por tu avaricia vendimos la casa en la que crecimos, despedimos a 40 obreros, y mi vida se redujo a préstamos universitarios. Yo estaba embargado por una mezcla de triunfo y culpa. Recordé aquel día en que papá me enseñó a pedalear sin ruedines, el viento en la cara, su voz gritándome, «Confía en ti». ¿Cómo reconciliar a ese padre con el hombre que ahora temblaba bajo los focos? Sentí pasos detrás de mí. Arturo apareció a medio alumbrar por los faroles del jardín. «Todo lo hice por vosotros», balbuceó. El negocio familiar estaba condenado. Pensé diversificar antes de que fuese tarde. Las palabras quedaron suspendidas. En sus ojos ya no había soberbia, solo el pánico de un hombre acorralado por sus propias decisiones. Madurada la medianoche. La fiesta se disolvió como un castillo de humo. Los invitados abandonaron la mansión en silencio. A las 3 de la madrugada encontré a mi padre en el patio trasero, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Sacó un sobre manila. «Aquí están las escrituras», susurró. «Vende la casa, paga a quien quieras. Yo ya no la necesito». La luz de la luna proyectaba sombras finas en sus mejillas, como grietas. Extendió el sobre y se arrodilló. Por primera vez, el titán que yo temía de niño se encogía ante mis ojos. Tomé los documentos, pero la victoria sabía amarga. Recordé a mi abuelo, un pescador incansable cuyo mayor orgullo fue comprar aquella mansión para su hijo. Aquello no era solo ladrillo, era la herencia emocional de toda una generación. «La mansión se venderá», dije. «El dinero irá a compensar a los empleados despedidos y a reabrir la fábrica con nuevos dueños. Nadie volverá a lucrarse de la miseria ajena». Arturo no replicó. Alzó la vista hacia mí. Sus pupilas reflejaron la misma mirada que veo cada mañana en el espejo. Me di cuenta de que aún compartíamos algo más profundo que el apellido: la obstinación. El giro que nadie esperaba. 2 semanas después, un notario revisó los nuevos papeles para la venta. Al abrir el registro de la propiedad, encontramos una cláusula oculta. La mansión estaba en realidad a nombre de Paula Hammond, no de Arturo.
Había sido un regalo del padre a su hija cuando cumplió 18 años, presuntamente para protegerla de posibles embargos. Eso implicaba que solo ella tenía la potestad de vender. Paula me citó en la misma terraza donde empezó todo. Llevaba un sobre. «Encontré esto», me dijo entregándomelo. Dentro, un testamento fechado 8 meses antes de la muerte de mamá. Ella dejaba la totalidad de sus acciones a Paula, no a mí, y añadía un párrafo desconocido. «Si un día mis hijos descubren la verdad, confío en que el corazón de Diego sabrá perdonar más de lo que la rabia le permita». Paula me miró con ternura, no con reproche. «Mamá sabía que papá desviaba fondos», explicó. «Firmó el traspaso de acciones para que yo, desde fuera, pudiera proteger algo del patrimonio. Ella creyó en mí y pensó que tú no lograrías contener tu ira». Las piezas encajaron como un relámpago. La quiebra fingida, la fuga de capital, el fideicomiso. No era solo la avaricia de mi padre, era también la estrategia de mi madre para salvar lo que pudiera, usando a Paula como escudo. Me senté, incapaz de responder. El plan que creí justo se volvió un laberinto moral. Había expuesto a papá, destruido su reputación, y tal vez mamá habría deseado otro camino, compensar a los perjudicados sin aplicar el escarnio público. Paula entrelazó mis dedos con los suyos. «Podemos vender la casa», susurró, «pero no para humillarlo. Hagámoslo para reabrir la fábrica con un nuevo nombre y honrar la memoria de mamá». Miré el mar, idéntico al de mi infancia. Comprendí entonces que la venganza, cuando se consume, solo deja huecos que jamás vuelven a llenarse. La mansión sería vendida, sí, pero yo ya no necesitaba arrodillar a nadie. Necesitaba levantar algo nuevo sobre las cenizas. Epílogo abierto. Hasta hoy, cada vez que recuerdo a mi padre de rodillas, siento un nudo que no se deshace. Reconozco sus fallos, pero también veo al hombre que una vez me empujó a la libertad sobre 2 ruedas. Tal vez algún día pueda perdonarlo por completo, tal vez no. Lo que sé es que la mansión ya pertenece a un grupo de cooperativistas que, junto a antiguos obreros, pusieron en marcha de nuevo la línea de conservas. Se hace llamar Nueva Aurora. Por las noches, cuando el faro del puerto lanza su destello sobre la bahía, imagino a mamá sonriendo desde algún lugar donde el rencor no existe. Y me pregunto si, al destapar aquel secreto, destruí más de lo que salvé, o si, en realidad, apenas dejé que la verdad se respirara a sí misma, por fin en libertad. Ese interrogante quedará abierto como la puerta de la biblioteca que sigo sin cerrar, por si un día necesito volver a adentrarme en las sombras de la mansión y recordar que la justicia a veces cuesta más que el propio pecado. Pasaron 6 meses desde la venta de la mansión y la reapertura de la fábrica bajo el nombre Nueva Aurora, cuando recibí la llamada que no esperaba. Era Elena Vargas. Reconocí la voz inmediatamente, la mujer a quien había señalado como amante y cómplice de mi padre. Me citó en la cafetería frente al muelle, un lugar donde el olor a sal confunde el pasado y el presente. Nuevas grietas en el espejo. Elena llegó con un pañuelo gris cubriendo la mitad de su cabello. Sus ojos, que yo recordaba altivos, parecían ahora 2 espejos opacos. «Diego», comenzó sin rodeos, «Arturo está muy enfermo, cáncer de pulmón avanzado. No le quedan más de 3 meses». Sentí la noticia como un golpe seco, aunque parte de mí aseguró no sorprenderse. La culpa devora más células que cualquier cigarrillo. «Quiere verte», dijo, «y necesita que le ayudes a cerrar un último asunto. No tiene que ver con dinero. Se trata de tu hermano.
Me atraganté con el café. El líquido se derramó sobre el platillo. ¿Mi qué? Elena me entregó un sobre pequeño. Dentro había una foto recortada de una revista escolar. Un chico de unos 15 años con mis mismos ojos oscuros. En el reverso, una dedicatoria garabateada. Para papá, con amor, Luis, tu hijo. Nunca quise ocultarlo, explicó, pero tu padre temió destruir aún más a tu madre. Me pidió discreción. Un zumbido recorrió las paredes del local. El resentimiento que creía agotado despertó con la furia de una bestia herida. Sin embargo, por encima de la rabia, otra sensación se abrió paso. Una compasión inesperada por ese padre derrotado, dispuesto a revelar su último secreto antes de morir. El encuentro en el hospital. El ala de cuidados paliativos olía a eucalipto y desinfectante. Arturo yacía sobre la cama, el rostro traslúcido, las manos huesudas. Cuando entré, giró la cabeza lentamente. En sus pupilas brilló algo parecido a un atisbo de esperanza. Diego, susurró, gracias por venir. Respiré hondo, como si el aire fuese lija. Elena me habló de Luis, dije. Un temblor recorrió su tórax. Asintió con dificultad. Quiero que lo encuentres, pidió. Vive en Buenos Aires. Su madre murió hace 2 años y no he tenido valor de acercarme. No busco redención, solo que no se quede sin familia cuando yo me vaya. Me dio una dirección escrita con pulso tembloroso y un pasaporte vencido. Recordé entonces la bicicleta, los balances falsos, la mansión, la caída de rodillas en la madrugada. Fue como ver varias películas superpuestas. Un hombre puede ser verdugo y víctima en la misma escena. Viaje al sur. Paula insistió en acompañarme, pero le pedí quedarse. Alguien debía supervisar la fábrica mientras yo buscaba a un desconocido con mi misma sangre. Tomé un vuelo nocturno a Ezeiza. Durante las 12 horas de viaje, repasé mentalmente posibles diálogos. Imaginé reproches, abrazos, silencios. Encontré a Luis en un taller mecánico del barrio de La Boca. Llevaba un mono azul engrasado y tarareaba una cumbia vieja. Cuando pronuncié mi nombre, se quedó quieto, la llave inglesa suspendida en el aire. ¿Vienes de parte de él? Preguntó con un acento porteño dulce y cauteloso. Asentí. Le conté de la enfermedad, de Elena, de nuestra madre y de todo lo que yo mismo había descubierto. Luis no lloró, solo cerró los ojos como si archivara cada palabra en un cajón al que regresaría más tarde. No sé si quiero conocerlo, confesó, pero tampoco quiero arrepentirme de no haberlo hecho. Regreso y despedida volvimos juntos. Arturo sobrevivió lo suficiente para ver entrar a su hijo menor en la habitación. La escena fue breve, casi silenciosa. Un apretón de manos, un lo siento apenas audible, la sombra de una sonrisa. Yo observé desde la puerta. No sentí celos. Sentí que las piezas del puzzle, aunque rotas, por fin se mostraban completas sobre la mesa. Aquella misma noche, Arturo murió. No hubo discursos ni llantos desmedidos, solo un suspiro final y un monitor que se detuvo. Luis se quedó con nosotros en la ciudad costera. Paula lo recibió como si lo hubiese esperado toda la vida. Juntos, reabrieron una pequeña línea dentro de Nueva Aurora dedicada a conservas artesanales. La bautizaron Tres Hermanos. Luis propuso donar un porcentaje fijo a becas para hijos de pescadores, idea que enamoró a Paula, y contra todo pronóstico, también a mí. Un final que no es final. Han pasado 5 meses desde el entierro de Arturo. Todas las noches camino hasta el espigón y dejo que la sal me limpie los recuerdos. A veces creo escuchar la voz de mamá mezclada con el golpeteo de las olas. Perdonar no es justificar, hijo, es permitirte avanzar. No sé si ya lo he logrado. Sigo archivando emociones nuevas
Orgullo cuando veo a Luis soldar latas en la fábrica. Nostalgia cuando Paula toca al piano la misma melodía que mamá practicaba los domingos. Y un extraño alivio al pensar que la mansión, convertida ahora en centro de formación profesional, acoge a quienes antes fueron despedidos. ¿Volvería a exponer a mi padre de la misma forma? La justicia que busqué era necesaria. El método, quizá no. Pero la verdad tiene sus propias leyes. Se abre paso como la marea, sin pedir permiso. Esta historia, mi historia, no termina aquí. Tal vez dentro de 10 años descubra que aún quedaban sombras en aquella biblioteca secreta. Tal vez otro Hammond desentierre errores que nosotros preferimos esquivar. Lo único cierto es que, cuando esa ola llegue, espero tener la valentía de mirarla de frente y aceptar que la familia, con sus miserias y su milagro de amor mezclado con pólvora, sigue siendo el único sitio al que regresar cuando la mar se embravece